Algunas personas dicen que el verdadero amor se trata de momentos felices. Aprendí que se trata de permanecer cuando cada fibra de tu ser te dice que corras. Mi nombre es Margaret Wilson. Ahora tengo 78 años y vivo en esta pequeña casa en Burlington, Vermont. La misma casa donde descubrí la verdad sobre mi matrimonio hace 53 años. La misma casa donde tomé la decisión más difícil de mi vida. ¿Ves este anillo? Está desgastado ahora, al igual que mis manos. Pero nunca me lo quité. Ni siquiera en aquel terrible día de invierno de 1972 cuando mi mundo se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El aire tenía ese frío hasta los huesos por el que son famosos los inviernos de Vermont. La nieve había estado cayendo constantemente desde el amanecer, cubriendo todo con un manto blanco inmaculado. Los niños, yo tenía 3 en aquel entonces, Jimmy tenía 10 años, Rosie tenía 8 y el pequeño Thomas solo tenía 5. Estaban en casa de mi cuñada Marta, haciendo muñecos de nieve y bebiendo chocolate caliente. Pasé la mañana en el mercado de agricultores de invierno de la ciudad, donde vendí mis bufandas y guantes de punto. En aquel entonces, cada centavo contaba. Robert, mi marido, trabajaba en el aserradero. Pero con 3 hijos en crecimiento y la hipoteca de nuestra pequeña casa de 2 habitaciones, necesitábamos todos los ingresos adicionales que pudiéramos reunir. Me encantaría saber desde dónde estás viendo esto. El mundo se ha vuelto mucho más pequeño desde que yo era joven. Por favor, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Me alegra este viejo corazón saber que mi historia está llegando a personas mucho más allá de mi pequeño rincón de Vermont. Ese día, recuerdo sentirme muy orgulloso mientras caminaba a casa desde el mercado. Había vendido hasta el último par de guantes y tenía un buen fajo de billetes guardado en el bolsillo de mi abrigo. Estaba pensando en cómo podría sorprender a Robert con un termo nuevo para su lonchera. El viejo había empezado a gotear y el pobre estaba tomando café frío con el almuerzo. Nuestra casa no era nada especial para los estándares actuales, una pequeña tablilla blanca con contraventanas azules, alejada de la carretera con 2 grandes arces en el patio delantero. Pero era nuestro y habíamos trabajado duro para conseguirlo. Mientras caminaba con dificultad por la nieve por nuestro camino de entrada, noté la camioneta de Robert en el camino de entrada. Eso fue extraño. Se suponía que no regresaría del molino hasta la noche. Pensé que tal vez no se sentía bien. Ese invierno hubo un desagradable ataque de gripe y me preocupaba que se hubiera contagiado. Así que me apresuré a entrar y me quité la nieve de las botas en el porche. La casa estaba en silencio cuando entré, demasiado en silencio. Normalmente, si Robert estaba en casa, la radio estaría sonando. Le encantaban sus partidos de béisbol y sus programas de noticias. Robert, grité, desenrollando la bufanda alrededor de mi cuello. ¿Estás en casa, querida? No hubo respuesta, pero escuché un crujido en el piso de arriba, nuestro dormitorio. Incluso ahora, después de todas estas décadas, es difícil hablar de esta parte. Tu corazón sabe las cosas antes de que tu mente pueda aceptarlas. El mío supo que algo andaba mal en el momento en que entré en esa casa. Había un perfume en el aire que no era mío, algo floral y pesado. Y había 2 tazas de té sobre la mesa de la cocina. Uno con lápiz labial en el borde. Lápiz labial rojo brillante. Nunca me vestí de rojo. Mientras subía esas escaleras, sentía cada paso como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Mi mano tembló cuando alcancé el pomo de la puerta de nuestro dormitorio. Por un momento, me quedé allí congelada. Una parte de mí quería darme la vuelta, bajar las escaleras y fingir que nunca había llegado temprano a casa. Pero otra parte, la parte que tenía que saber, me empujó hacia adelante. Abrí la puerta. Hay momentos en la vida que dividen todo en un antes y un después. Este era el mío. Allí, en nuestra cama, la misma cama donde concibieron a nuestro hijo menor,
la misma cama donde habíamos pasado miles de noches uno al lado del otro, estaba Robert. Y con él estaba Sarah Miller, mi mejor amiga desde la secundaria. Al principio no me oyeron. No hice ningún sonido mientras permanecía allí, mirándolos buscar ropa, observando sus rostros cambiar de la pasión al shock y a la vergüenza. Era como ver una película en el cine, algo le pasaba a otra persona. Margaret, finalmente jadeó Robert, levantando la sábana. Pensé que estarías en el mercado hasta las 3. Recuerdo lo absurda que parecía esa afirmación, como si el problema fuera mi agenda y no su traición. Sarah no me miraba. Mantuvo los ojos en el suelo mientras se abrochaba apresuradamente la blusa. Mi mejor amigo. La mujer que había tomado mi mano durante cada uno de mis partos. La mujer que nos había traído la comida cuando Robert se lesionó la espalda hace 2 veranos y no pudo trabajar durante un mes. La mujer que conocía todos mis secretos, mis esperanzas, mis miedos. No grité. No tiré cosas como lo hacían las mujeres en las películas. Simplemente me di la vuelta, cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras hasta la cocina. Me senté en la mesa junto a esas 2 tazas de té y miré por la ventana la nieve que caía. Sarah se fue sin despedirse. Escuché que se cerraba la puerta trasera, oí que su auto arrancaba y se alejaba. Robert bajó unos 10 minutos después, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Maggie, comenzó, con la voz quebrada. No sé qué decir. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, todavía mirando por la ventana. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, tranquila, distante, como si perteneciera a otra persona. No importa, murmuró. Entonces me volví para mirarlo. Eso me importa. 6 meses, admitió finalmente. Todo empezó el verano pasado, cuando llevaste a los niños a casa de tu madre durante 2 semanas. 6 meses. Medio año de mentiras, medio año de risas a mis espaldas, de secretos compartidos, de traición. ¿La amas? Yo pregunté. Necesitaba saberlo todo de golpe, como arrancarme una venda. Robert no pudo responder al principio. Simplemente se quedó allí, con los hombros caídos, pareciendo mayor que sus 36 años. No lo sé, dijo finalmente. Creo que podría. Esas palabras son más profundas que cualquier otra cosa. No la traición física, sino la emocional. El pensamiento de que él había entregado su corazón, el corazón que pensé que me pertenecía a mí, a nuestra familia, a otra persona. Giré mi anillo de bodas alrededor de mi dedo, un hábito nervioso que había desarrollado a lo largo de los años. Tenía todo el derecho a quitármelo, a tirárselo, a salir por esa puerta y no mirar nunca atrás. Eso es lo que mi madre habría hecho. Eso es lo que debería haber hecho cualquier mujer que se precie en 1972. Pero no lo hice. Quizás te preguntes por qué. ¿Por qué no lo eché en ese mismo momento? ¿Por qué no hice una escena? La verdad es complicada. Tuvimos 3 hijos que adoraban a su padre. Teníamos una hipoteca. En 1972, una mujer divorciada y con 3 hijos tenía pocas perspectivas. Pero fueron más que preocupaciones prácticas las que mantuvieron ese anillo en mi dedo. Mientras estaba sentado en nuestra cocina con la evidencia de su té de la tarde y su infidelidad ante mí, Robert parecía un perro azotado, me di cuenta de algo. A pesar de todo, a pesar del dolor que apenas comenzaba a registrar, todavía lo amaba. 12 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de criar hijos y luchar para llegar a fin de mes. No lo cierras simplemente como un grifo. Y había algo más. Algo que noté mientras él estaba allí, esperando mi veredicto. Robert estaba tosiendo, no solo aclarándose la garganta por el nerviosismo, sino también con una tos profunda y estertorosa que parecía provenir de lo más profundo de su ser. ¿Cuánto tiempo hace que tienes esa tos? Pregunté, momentáneamente distraído de nuestra crisis matrimonial.
Él lo rechazó. Un par de semanas. No es nada, solo el polvo del molino. Pero yo conocía a mi marido. Lo había estado observando perder peso y regresando a casa más cansado de lo habitual. Lo atribuí a trabajar horas extras, al estrés de mantener a nuestra familia durante los fríos meses de invierno, cuando las facturas de calefacción se disparaban. ¿Has visto al doctor Merrill al respecto? Presioné. No necesito un médico para la tos, Margaret, espetó, e inmediatamente pareció arrepentido. Lo siento. No tengo derecho a ser breve contigo. No hoy de todos los días. Si encuentras algo valioso en mi historia, ¿te importaría presionar el botón me gusta? Y si aún no te has suscrito, te estaría muy agradecido si lo hicieras. A mi edad, es una bendición poder compartir estas lecciones de vida con todas ustedes, personas maravillosas. Lo que pasó después lo cambió todo. Mientras Robert estaba allí en nuestra cocina, esperando que le dijera que se fuera, que gritara, que se desmoronara, empezó a toser de nuevo. Esta vez no pudo parar. Se dobló y se agarró al mostrador para estabilizarse. Y cuando se quitó el pañuelo de la boca, vi lo que me había estado ocultando. Sangre, rojo brillante contra el algodón blanco. Fue entonces cuando supe que esto no era solo una tos del molino. Esto fue algo mucho peor. Ese momento en nuestra cocina, al ver la sangre en el pañuelo de Robert, está congelado en el tiempo para mí. Es extraño cómo funciona la vida. En un momento tu mayor problema es la traición de tu marido y al siguiente estás aterrorizada de perderlo para siempre. Robert, susurré, levantándome de mi silla. ¿Cuánto tiempo llevas tosiendo sangre? Sus ojos no se encontraron con los míos. Unas cuantas semanas. No es nada, Maggie. Solo un fuerte resfriado. Pero ambos sabíamos que no era nada. El color había desaparecido de su rostro, y no solo por la vergüenza de haber sido sorprendido con Sara. Allí también había miedo, el tipo de miedo que siente un hombre cuando su cuerpo empieza a traicionarlo. Vamos a ver al doctor Merrill, dije, ya alcanzando mi abrigo que acababa de quitarme. Margaret, por favor, protestó. Necesitamos hablar sobre lo que viste arriba. Recuerdo haberlo mirado. Este hombre al que amaba desde que tenía 19 años. Este hombre que acababa de romperme el corazón. Y sentir que algo cambia dentro de mí. La traición seguía ahí, cruda y dolorosa. Pero algo más estaba prevaleciendo. Lo único de lo que tenemos que hablar ahora es de llevarte a un médico, dije con firmeza. Cualquier otra cosa que esté pasando entre nosotros puede esperar. Intentó discutir, pero otro ataque de tos lo hizo callar. Este fue peor que antes. Sostuve su brazo mientras se inclinaba, todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Cuando pasó, me miró con lágrimas en los ojos. Tengo miedo, Maggie, admitió, su voz apenas audible. En ese momento ya no era mi marido infiel. No era más que un hombre asustado que se enfrentaba a su propia mortalidad. Y yo seguía siendo su esposa. Lo sé, dije. Yo también tengo miedo. Pero lo afrontaremos juntos. No sé por qué dije eso. Simplemente salió. Natural como respirar. Quizás fue una costumbre después de 12 años de matrimonio. Tal vez fue porque no podía imaginarme no estar a su lado cuando algo estaba tan obviamente mal. O tal vez en el fondo ya sabía que lo que vendría sería más grande que su aventura, más grande que mi orgullo herido, más grande que nosotros dos. El consultorio del doctor Merrill normalmente estaba cerrado los sábados, pero él vivía encima de su consultorio y sabía que nos vería. Dio a luz a nuestros 3 hijos. En aquel entonces, los médicos eran parte de la comunidad de una manera que es difícil de encontrar hoy en día. Miró a Robert, escuchó la tos, vio la sangre y su rostro se puso serio. Escuchó los pulmones de Robert, preguntó sobre los sudores nocturnos, la pérdida de peso,
la fatiga, todas las cosas que había notado pero que no había reconstruido. Quiero enviarte a Burlington para que te hagan algunas pruebas, dijo finalmente el doctor Merrill, quitándose el estetoscopio. Hay un especialista allí, el doctor Reinhardt. Lo llamaré ahora mismo. La sala de espera quedó en silencio cuando el doctor Merrill salió para hacer la llamada. Robert estaba sentado encorvado, mirándose las manos. Me paré junto a la ventana, mirando cómo se acumulaba la nieve en la calle. Nunca quise lastimarte, dijo finalmente. Lo que pasó con Sarah fue estúpido, egoísta. No me aparté de la ventana. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi mejor amiga? Era la pregunta que había estado ardiendo en mi mente desde que abrí la puerta de ese dormitorio. De todas las mujeres de nuestro pequeño pueblo, ¿por qué tenía que ser Sarah? Robert suspiró. Ella estaba allí. Cuando llevaste a los niños a casa de tu madre el verano pasado. Me sentí muy sola. Sarah pasó por aquí con una cazuela. Dijo que pensaba que podría estar extrañando la comida casera. Nos pusimos a hablar. Parecía interesada en mí, en lo que tenía que decir. Hacía mucho tiempo que no sentía eso. He estado interesado en ti todos los días de nuestro matrimonio, dije, con la voz tensa por la ira y el dolor. Te he escuchado. Te he apoyado. Te he amado. Lo sé, susurró. Eso es lo que lo empeora. Tenía todo frente a mí y todavía buscaba en otra parte. No espero que me perdones, Maggie. No lo merezco. Antes de que pudiera responder, el médico regresó. El doctor Reinhardt lo verá el lunes por la mañana. Ha despejado su agenda. Le dije que es urgente. El fin de semana transcurrió en un extraño limbo. Robert durmió en la habitación de invitados. Los niños regresaron a casa, ajenos al cambio sísmico que había ocurrido en el matrimonio de sus padres. Preparé la cena, los ayudé con la tarea, los acosté en la cama, todas las rutinas normales de nuestra vida, mientras sentía que me movía a través de una espesa niebla. El domingo por la noche, después de que los niños se durmieran, Robert vino a buscarme a la cocina. Estaba horneando pan, algo que siempre hacía cuando necesitaba pensar. El amasado rítmico me ayudó a aclarar mi cabeza. Margaret, dijo, de pie en la puerta. Necesito decirte algo antes de mañana. Continué amasando la masa, sin mirar hacia arriba. ¿Qué es? Si son malas noticias, quiero que sepas que lo entenderé si quieres que me vaya. Después de lo que he hecho, no me debes nada. Finalmente lo miré. En la suave luz de la cocina, pude ver cuánto peso había perdido. El cuello de su camisa colgaba suelto alrededor de su cuello y sus mejillas estaban hundidas. Robert Wilson, dije, espolvoreándome las manos con harina mientras las colocaba en mis caderas. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué dirá el médico y estoy seguro de que no sé qué va a pasar con nuestro matrimonio. Pero sí sé una cosa, no tomaré ninguna decisión sobre nuestro futuro hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. ¿Me entiendes? Él asintió con la cabeza y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Sí, señora. Fue el primer momento normal que tuvimos desde que abrí la puerta de ese dormitorio. La mañana del lunes amaneció clara y fría. Condujimos hasta Burlington en silencio, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. El consultorio del especialista estaba en un gran edificio de ladrillo cerca del hospital. El doctor Reinhardt era un hombre alto y delgado con ojos amables detrás de gruesas gafas. El examen fue minucioso, análisis de sangre, radiografías y más escucha de los pulmones de Robert. Horas de espera en habitaciones esterilizadas, hojeando revistas viejas, evitando mirarse a los ojos. Finalmente, el doctor Reinhardt nos llamó a ambos a su oficina. Nunca olvidaré sus palabras exactas. Señor Wilson, me temo que las radiografías muestran una masa significativa en su pulmón derecho.
Dados sus síntomas y la apariencia en la radiografía, creo que estamos ante un cáncer de pulmón avanzado. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Cáncer. En 1972, esa palabra era prácticamente una sentencia de muerte. Especialmente cáncer de pulmón. Especialmente avanzado. ¿Cuáles son mis posibilidades?, preguntó Robert, su voz sorprendentemente firme. El doctor Reinhardt se quitó las gafas y las limpió con su pañuelo, un gesto que reconocí como una forma de ganar tiempo para formular una verdad difícil. Sin tratamiento, tal vez de 3 a 6 meses. Con un tratamiento agresivo, cirugía y radiación, podríamos extenderlo a 1 año, posiblemente 2. No le mentiré, señor Wilson. El pronóstico no es bueno. 1 año, tal vez 2. El hombre sentado a mi lado, el padre de mis hijos, mi marido durante 12 años, el hombre que acababa de traicionarme de la manera más dolorosa posible, tenía de 12 a 24 meses de vida en el mejor de los casos. Tomé la mano de Robert. No pensé en eso. No lo planeé. Mi mano acaba de encontrar la suya, nuestros dedos se entrelazaron como lo habían hecho miles de veces antes. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté al doctor Reinhardt, sintiendo el agarre de Robert apretarse sobre el mío. El viaje a casa fue diferente al viaje hasta allí. Robert miró por la ventana y vio pasar el paisaje de Vermont. Mantuve mis ojos en la carretera, mi mente corriendo con aspectos prácticos. ¿Cómo pagaríamos el tratamiento? ¿Qué les diríamos a los niños? ¿Cómo continuaría Robert trabajando en el molino? Deberías llamar a Sara, dije, finalmente rompiendo el largo silencio. La cabeza de Robert se giró hacia mí. ¿Qué? Deberías llamar a Sara, repetí. Cuéntale sobre el diagnóstico. Termina las cosas correctamente. Margaret, yo. No estoy diciendo esto para su beneficio, la interrumpí. Lo digo por los tuyos y por los míos. Si vamos a luchar contra esto juntos, y vamos a luchar contra ello, Robert, entonces necesito saber que ese capítulo está cerrado. Completamente cerrado. Él asintió lentamente. Ya lo es. En el momento en que vi la sangre en ese pañuelo, me di cuenta de lo tonto que había sido al arriesgar todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido, por algo tan sin sentido. Mantuve mis ojos en el camino, pero sentí que las lágrimas amenazaban. ¿No tenía sentido?, yo pregunté. Robert, dijiste que podrías amarla. Estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensé que tal vez no contestaría. Luego, en voz baja, dijo, me sentí confundido, Maggie, halagado por su atención. Pero no fue amor. Lo que siento por ti, eso es amor. Estar a mi lado hoy, sosteniendo mi mano cuando el médico me dio la noticia, después de todo lo que he hecho para lastimarte. Eso es amor. Estacioné el auto a un lado de la carretera, incapaz de ver a través de mis lágrimas. Todas las emociones que había estado reprimiendo desde el sábado salieron a la superficie, la traición, el miedo, la incertidumbre de nuestro futuro. Robert me alcanzó, al principio vacilante, luego me tomó entre sus brazos sobre el asiento delantero de nuestro viejo Chevy. No quiero morir, Maggie, susurró en mi cabello. No quiero dejarte a ti ni a los niños. Lo siento mucho por todo. Lo abracé mientras sollozaba, su cuerpo temblando contra el mío. Fuera de nuestro coche, el sol invernal se ponía, proyectando largas sombras sobre los campos cubiertos de nieve. El mundo era hermoso y terrible al mismo tiempo. Como la vida. Como el amor. Saldremos de esto, le prometí, sin saber si era una promesa que podría cumplir. Un día a la vez. Cuando finalmente regresamos a la carretera, sentí el peso de mi anillo de bodas en mi dedo, el mismo anillo que había considerado quitarme apenas 2 días antes. Ahora parecía un ancla en un mar agitado por la tormenta, un recordatorio de los votos que habíamos hecho, en la enfermedad y en la salud,
para bien o para mal. Teníamos muchas cosas peores por delante. Pero mientras conducíamos a casa para contarles a nuestros hijos sobre la enfermedad de su padre, supe con absoluta certeza que no me quitaría ese anillo en el corto plazo. Si todavía estás conmigo en esta historia, bendito sea tu corazón. Significa mucho que estés escuchando. No olvides presionar el botón me gusta si esto te toca el alma y suscríbete para escuchar lo que pasó después. Todos pasamos por tiempos oscuros, ¿no? Me encantaría saber en los comentarios si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil sobre el perdón en tu propia vida. Contarles a los niños sobre la enfermedad de su padre fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Los reunimos en la sala esa noche y los tres sintieron que algo andaba mal desde el momento en que cruzamos la puerta. ¿Papá está en problemas?, preguntó el pequeño Thomas, con sus ojos azules muy abiertos por la preocupación. Recuerdo haber intercambiado una mirada con Robert, preguntándome cómo explicarle el cáncer a un niño de 5 años. ¿Cómo se les dice a los niños que es posible que su padre no los vea graduarse de la escuela secundaria, ni asistir a sus bodas, ni abrazar a sus nietos? Estoy enfermo, amigo, dijo finalmente Robert, sentando a Thomas en su regazo. El tipo de enfermedad que no mejora rápidamente, como un resfriado. Los médicos me ayudarán, pero a veces tendré que ir al hospital. ¿Vas a morir?, Rosie preguntó sin rodeos. A los 8 años ya era muy perspicaz. Vi a Robert tragar saliva antes de responder. Voy a luchar muy duro para no hacerlo, dijo. Pero sí, este es el tipo de enfermedad que puede hacer que la gente muera si el medicamento no funciona. Jimmy, nuestro mayor, de 10 años, no había dicho una palabra. Se limitó a mirar a su padre, con el rostro pálido y los puños apretados sobre las rodillas. No es justo, susurró finalmente. No es justo. Salió corriendo de la habitación, sus pasos resonaron escaleras arriba y la puerta de su dormitorio se cerró de golpe detrás de él. Robert hizo ademán de seguirlo, pero puse una mano en su brazo. Déjame, dije. Encontré a Jimmy boca abajo en su cama, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. Me senté a su lado, puse mi mano en su espalda y sentí sus afilados omóplatos a través de su camisa de franela. Tienes razón, le dije. No es justo. Ni un poquito. Se dio la vuelta, con el rostro surcado de lágrimas. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no el papá de otra persona? No lo sé, cariño, respondí honestamente. A veces a la gente buena le suceden cosas malas y no hay ninguna razón que podamos entender para ello. Lo odio, dijo Jimmy con fiereza. Odio el cáncer. Yo también, estuve de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Tu papá es fuerte y tiene algo muy importante por lo que luchar. Ustedes 3 niños y yo. Eso le da una mejor oportunidad que la mayoría. No sabía si eso era cierto, pero necesitaba que lo fuera. Todos lo hicimos. Los siguientes meses fueron una confusión de visitas al hospital, tratamientos e intentos de mantener cierta apariencia de normalidad para los niños. Robert se sometió a una cirugía para extirpar parte de su pulmón derecho, seguida de tratamientos de radiación que lo dejaron débil, con náuseas e incapaz de trabajar. La fábrica mantuvo su trabajo, pero sin su sueldo, el dinero se volvió escaso. Me dediqué a proyectos adicionales de tejido y vendí mis artículos en tiendas tan lejanas como Malie. También comencé a trabajar por las noches en el restaurante Arleis, sirviendo mesas después de que los niños se acostaban. La madre de Robert se quedaba con ellos, se sentaba en nuestra sala de estar tejiendo y escuchando la radio mientras los niños dormían arriba. Una noche de abril, unos 3 meses después del diagnóstico de Robert, llegué a casa después del restaurante y encontré a mi suegra dormida en el sillón, con la radio todavía sonando en voz baja. La desperté suavemente y la envié a casa, luego subí a ver a Robert. Estaba despierto, sentado en la cama con un cuaderno en el regazo y la lámpara de la mesita de noche proyectaba un suave resplandor por la habitación.
Nos mudamos nuevamente a la misma habitación aproximadamente un mes después de su diagnóstico. Ninguno de nosotros había vuelto a mencionar a Sara después de su llamada el día del diagnóstico. Descubrí que algunas heridas sanan sin necesidad de hablar hasta la muerte. ¿Qué haces despierto tan tarde?, pregunté, sentándome en el borde de la cama. Me mostró el cuaderno. Estaba lleno de cartas, una dirigida a cada uno de los niños de diferentes edades, 16, 18, 21, el día de la boda, y otra dirigida a mí. Por si acaso, dijo simplemente. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. No irás a ninguna parte, Robert Wilson, le dije. No si puedo evitarlo. Estuvo de acuerdo, pero si sucede lo peor, quiero que sepan lo que habría dicho si hubiera estado allí. Miré las páginas, su letra familiar que cubría el papel rayado, mi marido, un leñador grande y fuerte, preparándose para un futuro que tal vez no vería. Lee el mío, pidió, tendiéndole un sobre cerrado. Negué con la cabeza. Aún no. ¿No hasta? No pude terminar la frase. Él asintió, entendiendo lo que no podía decir. No hasta que te hayas ido. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó, cambiando de tema. Me quité los zapatos con un gemido. Ocupado. Alguna convención en la ciudad tiene a Arleys lleno hasta los topes. Aunque es bueno para dar propinas. Saqué un fajo de billetes del bolsillo de mi uniforme y los conté. $37 esta noche. No deberías tener que hacer esto, Maggie, dijo Robert, con el rostro delineado por la culpa. Trabajando todo el día y media noche. Estás agotado. Me incliné y besé su frente. Tú también, y estás luchando contra el cáncer. Creo que puedo soportar tirar unos cuantos platos de pastel de carne. Pero la verdad es que estaba exhausto. Agotado hasta los huesos, exhausto hasta el alma. Entre cuidar a Robert, tener 2 trabajos y tratar de ser madre y padre para los niños mientras su padre estaba enfermo, me estaba quedando sin nada. El domingo siguiente, después de ir a la iglesia, sucedió algo inesperado. Comenzamos a asistir a los servicios nuevamente después del diagnóstico de Robert, encontrando consuelo en la comunidad y los rituales, aunque no siempre en la teología. El pastor Simmons acababa de terminar su sermón cuando pidió a la congregación que permanecieran sentados por un momento. Como muchos de ustedes saben, nuestro hermano Robert Wilson ha estado luchando contra el cáncer estos últimos meses, dijo. La familia Wilson ha sido un ejemplo para todos nosotros de gracia bajo presión, de fe en tiempos difíciles, pero necesitan nuestra ayuda. Sentí a Robert ponerse rígido a mi lado. Siempre había sido orgulloso y nunca había aceptado la caridad. Hemos organizado una rotación de trabajo, continuó el pastor Simmons. Los hombres de la iglesia se turnarán para ayudar con las reparaciones en la casa y el jardín de los Wilson. Las mujeres han organizado un horario de comidas para que Margaret no tenga que cocinar después de sus largas horas de trabajo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras seguía describiendo cómo las clases de la escuela dominical habían recaudado dinero para ayudar con las facturas médicas, cómo el grupo de jóvenes se había ofrecido como voluntario para cuidar a nuestros niños cuando fuera necesario. Esto es lo que significa comunidad, concluyó el pastor Simmons. Soportar las cargas de los demás. Los Wilson han llevado esta carga solos durante demasiado tiempo. Es hora de que la llevemos con ellos. Después del servicio, la gente nos rodeó, ofreciéndonos abrazos, apretones de manos y palabras de aliento. La señora Peterson puso una cacerola en mis manos. El señor Jackson le dijo a Robert que estaría el martes para arreglar las goteras en el techo para las que no habíamos tenido tiempo ni dinero. Mientras conducíamos a casa, Robert estaba en silencio, mirando por la ventana. ¿Estás bien?, pregunté, alcanzando su mano a través del asiento. Nunca lo pensé, comenzó, con la voz llena de emoción. Nunca pensé que la gente se uniría a nosotros de esta manera después de lo que hice.
Apreté su mano. No saben nada de Sarah, Robert. Pero lo haces, dijo, girándose para mirarme. Y todavía estás aquí, todavía luchando junto a mí. No te merezco, Maggie. Tal vez no, dije con una pequeña sonrisa. Pero de todos modos estás atrapado conmigo. El apoyo de la comunidad marcó una gran diferencia en los meses siguientes. La ayuda práctica fue invaluable, pero aún más valioso fue el conocimiento de que no estábamos solos. La carga emocional se alivió, compartida entre muchos hombros y no solo entre los míos. Para el verano, Robert había terminado sus tratamientos de radiación. Los médicos se mostraron cautelosamente optimistas. El tumor se había reducido significativamente. Todavía estaba débil, demasiado delgado, pero sus mejillas volvían a tener color y podía jugar con los niños durante breves periodos sin quedarse sin aliento. Julio trajo una ola de calor que hizo que todos en Vermont buscaran sombra y agua fresca. Llevamos a los niños al lago Champlain un domingo después de ir a la iglesia y extendimos nuestra manta de picnic debajo de un enorme arce cerca de la orilla. Observé cómo Robert se adentraba en las aguas poco profundas con Thomas, sosteniendo las manos de nuestro hijo menor mientras saltaba sobre pequeñas olas. Rosie estaba construyendo un elaborado castillo de arena cerca, con la lengua atrapada entre los dientes en concentración. Jimmy, siempre el aventurero, nadaba más lejos y ocasionalmente llamaba a su padre para que observara sus inmersiones. Hace un año, esta escena habría sido normal, simplemente otra salida familiar en un caluroso día de verano. Ahora se sintió como un milagro. Cada momento es precioso, cada risa es un regalo. Mientras desempacaba nuestro almuerzo campestre, noté a Sarah caminando por la playa con su esposo Frank. Vivían en el pueblo de al lado, pero no la había visto desde aquel día de invierno en que huyó de nuestra casa. Ella nos vio, se quedó paralizada por un momento, luego cambió de dirección, alejando a Frank de nuestra zona de la playa. Robert, saliendo del agua con Thomas, siguió mi mirada y la vio también. Una sombra cruzó su rostro. Ella no ha regresado mucho a la ciudad, dije mientras él se sentaba a mi lado en la manta. Su madre dice que se queda con su hermana en New Hampshire la mayoría de los fines de semana. Roberta sintió y observó cómo Sarah desaparecía en una curva de la costa. ¿Estás bien al verla? Quiero decir. Consideré la pregunta seriamente. ¿Estaba bien? ¿Verla todavía se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas? Estoy llegando a ese punto, respondí honestamente. Algunos días estoy enojado, otros estoy triste, pero la mayoría de los días simplemente estoy agradecido. Agradecido de que estamos aquí juntos, que te sientes mejor, que los niños están felices. Lo miré fijamente. Lo que pasó con Sarah casi nos rompe, pero luego llegó el cáncer y nos dio perspectiva, por más horrible que parezca. Tomó mi mano y sus dedos se entrelazaron con los míos. Te prometo, Maggie, que si supero esto, cuando supere esto, pasaré todos los días compensándote. Ya lo eres, le dije, y lo dije en serio. Esa noche, después de que los niños durmieran, Robert y yo nos sentamos en el columpio del porche, mirando las luciérnagas parpadeando en la creciente oscuridad. El aire aún era cálido, cargado con el aroma de las flores de verano y de la hierba recién cortada. ¿Recuerdas esa noche en el baile de la cosecha?, preguntó Robert de repente. Cuando teníamos 17 años. Sonreí ante el recuerdo. Cuando finalmente reuniste el coraje para invitarme a bailar después de mirarme toda la noche. Él se rió. Me aterrorizaba que dijeras que no. Casi lo hago, admití. Nancy Baker me dijo que habías besado a Mary Simmons detrás del gimnasio la semana anterior. Yo nunca. Protestó Robert. Mary deseaba haberlo hecho, pero mi corazón estaba puesto en ti desde el primer día en el 10º grado. Apoyé mi cabeza en su hombro, recordando lo jóvenes que éramos, lo llenos de sueños y planes. Hemos tenido una buena vida, ¿no?
a pesar de todo. Lo mejor, asintió suavemente. Y esto aún no ha terminado, Maggie. Ni mucho menos. Tenía tantas ganas de creerle. Los médicos eran cautelosamente optimistas, sí, pero también habían dejado claro que el tipo de cáncer de Robert tenía una alta tasa de recurrencia. Aunque ahora estuviera en remisión, la espada de Damocles todavía pendía sobre nuestras cabezas. Pero esa noche, balanceándome suavemente en nuestro porche, mientras las luciérnagas bailaban en la oscuridad del verano, elegí la esperanza. Elegí creer en más veranos, más bailes, más años juntos. Elegí creer que, a veces, solo a veces, el amor realmente podía conquistarlo todo. Oh Dios, he estado hablando por bastante tiempo, ¿no? Yo dije. Si todavía estás conmigo, agradezco tu paciencia. No olvides presionar el botón me gusta si mi historia te ha tocado el corazón y suscribirte para saber cómo resultó todo. Me encantaría saber en los comentarios si alguna vez has experimentado la bondad de la comunidad durante tus momentos más oscuros. A veces son esos momentos los que restauran nuestra fe en la humanidad, ¿no? Agosto trajo el chequeo de los 6 meses de Robert. Recuerdo la tensión en el coche mientras conducíamos hacia Burlington, ambos callados, perdidos en nuestros propios pensamientos. ¿Qué pasaría si flotaban entre nosotros como nubes de tormenta? ¿Y si el cáncer hubiera regresado? ¿Qué pasaría si el breve respiro que habíamos estado experimentando fuera solo eso, breve? Pase lo que pase, dijo Robert mientras entramos al estacionamiento del hospital, estos últimos meses han sido un regalo. Tú y los niños, habéis sido mi razón para luchar. Me estiré sobre el asiento y le apreté la mano. Y aún no hemos terminado de luchar. La oficina del Dr. Reinhardt no había cambiado. Las mismas paredes beige, las mismas sillas incómodas, las mismas revistas viejas. Pero esta vez la noticia fue otra. Las radiografías se ven bien, señor Wilson, dijo el Dr. Reinhardt, con una rara sonrisa cruzando su rostro mientras sujetaba las películas al tablero de luz. No veo ninguna evidencia del tumor. Su análisis de sangre también es alentador. Me sentí exultante de alivio y mi mano encontró el brazo de Robert para estabilizarme. ¿Entonces estoy curado?, preguntó Robert, con voz cautelosa, temeroso de tener demasiadas esperanzas. La sonrisa del Dr. Reinhardt se atenuó ligeramente. No usaría esa palabra todavía. Con el cáncer de pulmón, generalmente queremos ver 5 años sin recurrencia antes de hablar de una cura. Pero esta es una noticia muy positiva. Me gustaría verlo nuevamente dentro de 3 meses para otra serie de radiografías. Antes si experimenta algún síntoma como tos, dolor en el pecho o dificultad para respirar. 3 meses. Un respiro. Una oportunidad para respirar. Cuando salimos del hospital, el sol de finales de verano parecía de alguna manera más brillante, el mundo más vibrante. Nos detuvimos en un restaurante para almorzar, una pequeña celebración, derrochando en hamburguesas y batidos de chocolate. Quiero volver al trabajo, dijo Robert, revolviendo su batido con la larga cuchara de plata. El Dr. Reinhardt dice que puedo empezar con tareas livianas. El señor Peterson de la fábrica dijo que podrían utilizarme en la oficina hasta que esté lo suficientemente fuerte para los turnos regulares. Estudié su rostro, todavía más delgado que antes, pero con un color saludable en sus mejillas y vida en sus ojos. ¿Estás seguro de que estás listo? Él asintió con firmeza. Necesito mantener a mi familia nuevamente, Maggie. Nos has cargado durante demasiado tiempo. Nos hemos cargado el uno al otro, lo corregí. La mirada que me dio entonces estaba tan llena de amor y gratitud que casi me dejó sin aliento. Sí, asintió suavemente. Tenemos. En septiembre nuestras vidas se adaptaron a una nueva rutina. Robert trabajaba a tiempo parcial en la oficina de la fábrica y yo continuaba en el restaurante 3 noches a la semana, no porque necesitáramos el dinero desesperadamente ahora,
sino porque había llegado a disfrutar del trabajo y la independencia que me brindaba. Los niños regresaron a la escuela, crecieron y prosperaron a pesar de la sombra que se cernía sobre nuestra familia. Una tarde de finales de septiembre, al regresar de la cena encontré la casa inusualmente tranquila. No hay radio sonando, ni voces de niños, solo silencio. ¿Roberto? Llamé, un destello de pánico subiendo a mi pecho. Niños atrás, Maggie, llegó la voz de Robert desde el patio trasero. Entré a la cocina y abrí la puerta trasera para encontrar nuestro jardín transformado. Habían colgado luces navideñas blancas entre los árboles, brillando suavemente en el crepúsculo cada vez más profundo. En el centro del patio había una mesa pequeña, preparada para dos con nuestra buena porcelana, el juego de bodas que guardábamos para ocasiones especiales. Robert estaba junto a él, vestido con su traje de domingo y el pelo pulcramente peinado. En sus manos había una pequeña caja envuelta en papel plateado. ¿Qué es todo esto?, pregunté, saliendo al patio con mi uniforme de restaurante, de repente consciente de la mancha de café en mi delantal. Un aniversario, dijo Robert. Hice los cálculos mentales rápidamente. Nuestro aniversario de boda fue en abril. Los cumpleaños de los niños se repartieron a lo largo del año. ¿Qué aniversario? Han pasado exactamente 7 meses desde el día en que me encontraste con Sara, dijo en voz baja, 7 meses desde que tuviste todos los motivos para echarme, para quitarme ese anillo. Y 7 meses desde que elegiste quedarte a mi lado, incluso cuando no lo merecía. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. Robert, los niños pasarán la noche en casa de mi madre, continuó. Quería que tuviéramos esta velada juntos, para celebrar el hecho de que todavía estoy aquí, que todavía estamos aquí juntos. Me tendió la caja plateada. Dentro había una delicada cadena de plata y, sobre ella, un pequeño colgante de corazón tachonado con pequeños diamantes que captaban la luz de las luces navideñas colgadas sobre nosotros. No es mucho, dijo Robert casi disculpándose. He estado ahorrando de mis cheques de pago. Quería darte algo para mostrarte. Lo silencié con un beso, con el colgante en la mano. Cuando finalmente nos separamos, ambos un poco sin aliento, susurré, es hermoso. Pero no necesitabas darme nada. Quería hacerlo, insistió, tomando el collar y moviéndose detrás de mí para sujetarlo alrededor de mi cuello. Quería algo que te recordara todos los días cuánto te amo, lo agradecido que estoy por tu perdón. Mientras sus dedos rozaban mi cuello, abrochando el broche, cerré los ojos. No me quedé porque sea un santo, Robert, dije. Me quedé porque te amo. Porque dentro de 50 años, quiero estar sentada contigo en ese columpio del porche, viendo a nuestros nietos jugar en este jardín. 50 años, repitió, acercándose para mirarme de nuevo. Me gusta cómo suena eso. Extendió la mano. ¿Me permite este baile, señora Wilson? No sonaba música, pero no importaba. Nos balanceamos juntos bajo las estrellas y las luces parpadeantes, el aroma de las hojas de otoño en el aire, abrazándonos el uno al otro. Sigo pensando en ese día, dijo Robert después de un rato, con la mejilla apoyada en mi cabello. Qué diferente hubiera sido todo si no hubieras regresado temprano a casa. Me aparté para mirarlo. ¿Qué quieres decir? Si no me hubieras pillado con Sara, quizás nunca habría ido al médico cuando comencé a toser sangre. Podría haber seguido ocultándolo, seguir fingiendo que estaba bien hasta que fue demasiado tarde. Su voz se quebró ligeramente. Que regresaras temprano a casa ese día podría haberme salvado la vida, Maggie. Nunca lo había pensado de esa manera. El peor día de mi vida, descubrir la traición de mi marido, podría haber sido lo que lo salvó. A veces los peores momentos nos llevan a donde necesitamos estar, dije pensativamente. Si no te hubieras enfermado, es posible que no hubiéramos encontrado el camino de regreso después de lo que pasó. Habría encontrado una manera, dijo Robert con firmeza.
con cáncer o sin cáncer, habría luchado por ti, por nosotros. Quizás te hubiera tomado más tiempo volver a confiar en mí. Confío en ti, me di cuenta mientras lo decía. Realmente lo creo. Y era verdad. El dolor de su traición todavía estaba allí, ahora era una cicatriz más que una herida abierta. Pero la confianza había regresado. No la confianza ciega e incuestionable de nuestro matrimonio temprano, sino algo más profundo, templado por el fuego, más fuerte por haber sido roto y reparado. Bailamos hasta que la noche se enfrió, luego entramos a la calidez de nuestro hogar, el hogar que habíamos construido juntos en los buenos y malos momentos. Esa noche, por primera vez desde su diagnóstico, hicimos el amor sin que la sombra de la muerte se cerniera sobre nosotros, sin el temor de que cada caricia fuera la última. Después, tumbado a la luz de la luna que se filtraba por la ventana de nuestro dormitorio, hice la pregunta que había estado en mi mente durante meses. Si pudieras volver atrás, ¿lo cambiarías? No es el asunto, aclaré rápidamente. El cáncer. ¿Cambiarías enfermarte si pudieras? Robert permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que se habría quedado dormido. Finalmente, se volvió hacia mí con expresión pensativa. Parece una locura, pero no creo que lo haría, dijo lentamente. Antes de enfermarme, daba todo por sentado. Tú, los niños, mi salud, mi vida. Estaba sonámbula, Maggie. La aventura con Sara era un síntoma de eso. Estaba buscando algo que me hiciera sentir viva porque no me daba cuenta de lo valioso que era lo que ya tenía. Trazó mi mejilla con su dedo. El cáncer me despertó. Me hizo ver lo que realmente importa. Me hizo apreciar cada amanecer, cada momento con los niños, cada sonrisa tuya. Si eso fue lo que hizo falta para sacarme de mi complacencia, entonces no me puedo arrepentir. Entendí lo que quería decir, aunque parecía imposible que algo bueno pudiera surgir de tanta oscuridad. Sin embargo, aquí estábamos, nuestro matrimonio más fuerte, nuestro amor más profundo, nuestro aprecio por la vida más agudo debido a lo que habíamos pasado. Pasaron los meses. Los chequeos de Robert continuaron trayendo buenas noticias. Recuperó sus fuerzas y finalmente volvió a desempeñar sus funciones en el molino. Mantuve mi trabajo en el restaurante y descubrí un talento para la gestión que me llevó a un ascenso a subdirector en la primavera de 1973. Los niños prosperaron. Jimmy se unió al equipo de béisbol, Rosie descubrió su pasión por la pintura y el pequeño Thomas comenzó el jardín de infancia, llevando con orgullo su lonchera con vaqueros. La vida siguió como lo hace, con sus altibajos, sus milagros ordinarios y sus desafíos cotidianos. Nunca olvidamos lo cerca que estuvimos de perderlo todo, tanto por la infidelidad de Robert como por su enfermedad. Ese conocimiento nos hizo más conscientes de cuidar nuestro matrimonio, de no dar por sentado al otro. Instituimos citas nocturnas semanales, incluso si solo era compartir una taza de café en la mesa de la cocina después de que los niños se acostaban. Aprendimos a hablar de cosas difíciles antes de que se pudrieran. Nos perdonamos los pequeños errores de cada uno y celebramos nuestras victorias, por modestas que fueran. Y a pesar de todo, nunca me quité el anillo de bodas, el sencillo anillo de oro que casi se había caído ese día de invierno de 1972. Permaneció en mi dedo durante los días oscuros del tratamiento de Robert, durante la lenta reconstrucción de la confianza, durante los años de remisión que siguieron. Todavía está allí hoy, desgastado por casi 5 décadas de uso. Al igual que el amor que representa, se ha desgastado con el tiempo y fortalecido por los desafíos superados juntos. Robert y yo celebramos nuestro 50 aniversario de bodas hace 8 años, rodeados de nuestros hijos, nietos e incluso 2 bisnietos. El cáncer nunca regresó. Los médicos lo llamaron un milagro. Lo llamamos regalo. Sara se mudó de Vermont en 1974. Escuché que se divorció de Frank y se volvió a casar unos años después. Espero que haya encontrado la felicidad. Con el tiempo,
Llegué a perdonarla por completo, entendiendo que todos cometemos errores. Todos buscan conexión y amor, a veces en los lugares equivocados. Ahora, mirando hacia atrás, a los 78 años, puedo ver cómo ese terrible día de invierno, cuando encontré a mi esposo con otra mujer, puso en marcha una serie de eventos que finalmente salvaron no solo su vida sino también nuestro matrimonio. Como la peor traición condujo a la curación más profunda. Como el perdón se convirtió no solo en un regalo que le di a Robert, sino en un regalo que me di a mí mismo. Dicen que los anillos de boda son símbolos del amor eterno. El mío ha sido más que eso. Ha sido un recordatorio de mi elección. La elección que tomé de quedarme cuando hubiera sido más fácil irme. La elección de perdonar cuando hubiera sido más fácil aferrarse a la ira. La elección de amar todos los días en los mejores y peores momentos. Por eso nunca me quité este anillo y por eso, después de todos estos años, nunca lo haré. Muchas gracias por escuchar mi historia.